Hoy domingo 5 de abril eh, tenemos un mensaje titulado Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy, si fuera un domingo normal que no tuviéramos contingencia, sería un día de alabanza. Sabemos que ese día todos damos un mensaje cantado y no hay un sermón así como tal predicado, pero estamos en otra situación y seguimos con estas predicaciones basadas en Génesis, en la vida de José. Eh, Quiero que vayamos ahí a Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, yo voy a leer un versículo de la semana pasada, 40 versículo 23, que dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y vamos a hacer una, una oración. Gracias, Señor, por este momento que nos permites sortear, Señor, y salir adelante en medio de estas dificultades técnicas. Pedimos tu dirección, pedimos tu ayuda para poder llevar a cabo este mensaje, a pesar de las deficiencias del Internet, que podamos tener un mensaje para tu iglesia, Señor. Pedimos también que seas muy especialmente, Señor, con este pastor de Brasil. Eh, Rogamos por su salud, Señor. Tú sabes que ha entrado él en una etapa de enfermedad por este virus y se ruega a todas las iglesias bautistas latinas que se puedan unir en oración por este tu siervo. Si no me equivoco, Señor, si no me acuerdo mal, su nombre es Sócrates. Rogamos por él, Señor, que tú le des la salud necesaria. Gracias por todo, Señor, y pedimos tu dirección en todo momento en Cristo Jesús. Amén. Quiero que usted ahí en sus casas eh, puedan estar haciendo la lectura en su Biblia. Como lo tengo acostumbrado de repente usar la otra versión para entender un poquito más y ustedes lo van leyendo ahí en la versión que ustedes tienen. Dice la escritura que, como un resumen de lo que hemos visto, 11 años pasaron desde que los hermanos de José vendieron a él, a aquellos madianitas, y ellos lo vendieron a Egipto. Habían pasado 11 años desde que lo vendieron sus hermanos. Actualmente, en la historia que vamos ahorita a meditar, José tenía 28 años, si las cuentas no me fallan, y de edad de 28 años es cuando interpretó los sueños de los oficiales, que fue lo que vimos el domingo pasado. Y ahora que acabo de hacer lectura del Génesis 40:23, en el cual especifica que el copero no se acordó de José, sino que lo olvidó. De ahí a donde estamos ahorita por hacer la lectura, han pasado 11 años. Ustedes lean en el capítulo 41 en la versión Reina Valera 60 que tenemos. Yo voy a leer en la otra para agilizar un poquito esta introducción. 2 años después, el rey de Egipto tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río Nilo. De pronto vio que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se ponían a comer el pasto que había a la orilla del río. También vio salir del río otras 7 vacas, flacas y feas, las cuales se pararon junto a las primeras 7 vacas. Y de repente, las flacas y feas se comieron a las gordas y bonitas. En ese momento el rey despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Soñó que de un mismo tallo brotaron 7 espigas, verdes y llenas de trigo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas, sin trigo y marchitadas por el viento del desierto. Y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. El rey se despertó y vio que se trataba de un sueño. Sin embargo, al levantarse estaba tan preocupado que mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó sus sueños. Pero ninguno pudo decirle lo que significaban. De pronto, el jefe de los coperos se acordó de José y dijo al rey: soy un mal agradecido. Esta es la situación que estaba viviendo José
2 años olvidado en aquella prisión, en aquella cárcel, claro, estaba sirviendo, estaba ocupado, pero el copero se había olvidado de él. 2 años pasaron, el rey, el faraón, tiene estos dos sueños, llama a magos, a sabios, y no le pueden interpretar sus sueños. Esta es una introducción, hermanos, de lo que vamos a ver el día de hoy. Repito, la meditación de hoy se titula Los tiempos de Dios son perfectos. Y quiero entrar directo por cuestiones de tiempo y los problemas técnicos que estamos teniendo. Quiero compartirles eh, tres, tres ideas, hermanos, para esta meditación. Voy a hacer una recapitulación rápida. El rey tuvo dos sueños, que era uno solo, un solo significado. Inquietaron su espíritu y él está muy preocupado. De esta manera manda llamar a magos y sabios que no tuvieron esa capacidad de interpretación. Y entonces entramos en ese 3 puntos de este mensaje titulado Los tiempos de Dios son perfectos. Número 1 es tiempo de servir. Dice el versículo, voy a continuar la lectura de manera más rápida. El copero le cuenta la situación que tuvieron en la cárcel, cómo José les interpreta ese sueño y se cumple esa interpretación. Y en ese mismo momento me brincó al versículo 14, dice, el rey mandó llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel y entonces José se afeitó, se cambió de ropa y luego se presentó ante el rey. Tiempo de servir. Número 1, tiempo de servir. Con libertad. Y por ahí recordaba yo un tema de un Congreso Nacional de Jóvenes del 2010, en Torreón, que se tituló Libres para Servir. Y esta es la idea, es tiempo de servir con libertad. Aunque estemos aquí en nuestras casas, tenemos esa libertad para servir. Hoy se está complicando, pero el enemigo no va a ganar. Tenemos este medio aún para poder comunicar ese mensaje. Versículo 14 que acabo de leer. José fue liberado de la esclavitud en la que estaba. José cuidó su aspecto físico, su aspecto personal, pues iba a ir delante del rey. Dice la escritura que se afeitó y nosotros pensamos, pues ya le había crecido la barba a ese joven. Posiblemente sí, estaba con su barba larga, con su barba sin arreglar. Pero un detalle especial, los egipcios tenían un cierto estilo para vestir y para estar delante del rey, y esto implicaba que aquel joven de cultura diferente tuviera que cortarse su cabello, lo cual no estaban acostumbrados ellos, afeitarse completamente, dejarse a rapa, bien rasurado, completamente rasurado su cabeza y su barba, su bigote. Y no solo eso, sino que cambió también su ropa. Había estado esclavo, estaba sirviendo en la cárcel, pero se iba a presentar delante del rey. Entonces, tenemos ahorita, número 1, tiempo de servir. Él fue liberado, cuidó su aspecto físico y su aspecto corporal en general, su vestimenta, para poder presentarse ante el faraón. Y fíjense aquí, Dios preparó el escenario para la entrada de José. ¿Qué es esto? Previo 2 años antes, con la interpretación de sus sueños, una serie de magos y sabios que no pudieron interpretar, que no había hombre en la tierra de Egipto que pudiera interpretar el sueño de Faraón. Y entonces de esta manera Dios está preparando este escenario para la entrada de su siervo José. Él era cuidado por nuestro Dios. Él estaba acompañado de Dios. Dios nunca le dejó. El copero lo olvidó 2 años, pero Dios no. Dios nos da la oportunidad de servirle en cualquier situación en la que estemos. Aún en la cárcel o ahora en esta situación, de repente de la cárcel ahora está enfrente de Faraón. José había pasado muchos años lejos de su tierra.
Nosotros hemos pasado solamente algunos días lejos de nuestras actividades. Estamos en nuestro hogar. José no estaba en su hogar. José había padecido injusticias. Tal vez nosotros hemos pasado algunas injusticias, pero ninguna de esta magnitud. José había tenido eh, algunos años de esclavitud en esa cárcel y también había sido olvidado por ese oficial, el copero. Pero una realidad es que no había sido olvidado por Dios. Y nosotros, a pesar en esta situación, no hemos sido olvidados por Dios. Y repito, es tiempo para servir. Es tiempo. Dios no nos ha olvidado. Y voy a repetir el título de esta meditación: sus tiempos son perfectos. Hemos llevado 3 mensajes basados en José, y quiero recordarlos. Dios no nos ha olvidado, ¿verdad? Y el número 1, el primer mensaje fue: el Señor no nos ha abandonado. El segundo fue: Dios tiene propósitos mayores. Y ahora entramos en este tercero, en el cual decimos que los tiempos de Dios son perfectos. Continuando con este mensaje, voy al punto número 2. Y es el siguiente: proclama que Dios tiene el poder. Estamos hablando de que los tiempos de Dios son perfectos. Y bueno, este segundo punto proclama que es Dios quien tiene el poder. Es tiempo de proclamar que Dios tiene el poder. Voy a repetirlo. Es tiempo de proclamar que Dios tiene el poder. ¿Qué es lo que pasó después del versículo 14? El faraón le dice que tuvo un sueño, que nadie lo puede interpretar. Y dice: me han dicho que en cuanto tú oyes un sueño, sabes su significado. Y ese versículo número 16, en el cual estoy compartiendo esta segunda idea, que es tiempo de proclamar que Dios tiene el poder, José le responde, versículo 16: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene, y le dará a usted la respuesta esperada. Voy a repetirlo otra vez. José responde: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene, y le dará a usted la respuesta esperada. No está en mí, dice la versión Reina Valera, ¿verdad? Dios será el que dé. Toda respuesta viene de Dios. Esta es una gran verdad. Encontramos aquí en la Escritura: toda respuesta a nuestros problemas y nuestras necesidades vienen directamente a nuestro Dios. Y entonces es momento, es tiempo de proclamar que Dios tiene el poder. En esta situación en la que estamos viviendo, no hay que olvidar esto, que Dios no se ha olvidado de nosotros, pero también tiempo en el que debemos de aprovechar, debemos de proclamar que Dios es el que tiene el poder. Por ahí, el día de ayer, en el video que subí, mencionaba un reto, y tiene que ver con esto. Es tiempo de proclamar, de compartir, de testificar que Dios es el que tiene el poder. Y les decía que pudiéramos compartir de algunas alabanzas, algunos textos, pero no en el grupo privado de la iglesia, porque ahí sería igual a estar encerrados en 4 paredes, sino poderlo compartir a través de las redes sociales. No podemos salir, no podemos estar yendo con las gentes. Entonces hay otros medios por los cuales debemos nosotros considerar que es tiempo de testificar y proclamar que Dios es el que tiene el poder. Hoy en la mañana pudimos grabar, igual con algunas complicaciones técnicas, un himno en el cual habla de que sin Cristo no somos nada. Dijo el faraón: yo he tenido un sueño y no hay quien interprete. He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Después de eso,
José escuchó el sueño de Faraón. No lo voy a leer, ya lo leí hace unos momentos, del versículo 1 al versículo 9. El rey, el Faraón, comparte a José cuál era ese sueño delante de todos aquellos, y de esa manera contesta José, como lo acabo de leer, el versículo 16. Y viene otra realidad. En medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, no te olvides de testificar de Dios. En medio de cualquier circunstancia, no te olvides de testificar de Dios. Aun cuando José fue vendido, despreciado por sus hermanos, José se comportaba íntegramente porque sabía que Dios estaba con él. Su comportamiento e integridad fue notable, y Dios permitió su servicio en la casa del capitán de la guardia, o sea, de Potifar. José renunció al pecado a pesar que nadie lo veía. Lo vimos el domingo pasado, y hubiera sido fácil, el domingo antepasado creo lo vimos, hubiera sido fácil haber pecado, pero tenía temor de Dios, tenía todas las posibilidades para participar de esa relación sexual con la esposa de su amo, pero tuvo temor de Dios. José pudo servir en la interpretación de los sueños porque Dios estaba con él. Era Dios el que tenía el poder. Yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene. Tiempo de proclamar que Dios tiene el poder y el control de todas las cosas. Entonces José pudo servir en la interpretación de los sueños porque Dios estaba con él. Dios da las capacidades, hermanos. Dios da los dones como Él quiere. Y Dios es quien hace las cosas para poder llegar a las personas. Voy a decir algo que muchas veces se dice y tiene razón. No es bíblico. No lo vamos a encontrar en un versículo bíblico. Pero Dios es el que tiene el poder. Dios es el que da las capacidades. Dios da los dones como Él quiere. Dios es quien hace las cosas con nosotros. Dios hace su obra con nosotros. Pero ¿qué creen, hermanos? También hace su obra sin nosotros. Cuando nosotros no queremos hacer nuestra parte, Él también hace su obra sin nosotros. Y vemos en la Escritura cómo utilizó a personas ajenas, a pueblos paganos, aún para cumplir sus propósitos. Y el tercer frase, hermanos, que lo hemos escuchado en muchas ocasiones, es que Dios hace las cosas a pesar de nosotros, que tenemos fallas, a pesar de nosotros que no entendemos las cosas, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que no estamos bien comprometidos con Él. A pesar de todo eso, Dios hace su obra con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Hermanos, es tiempo de proclamar, de testificar que Dios es poderoso y tiene el control de todo. El punto número 3. Y este nos invita a meditar en esto. Es tiempo de ver cómo Dios revela su obra redentora. Estamos en nuestras casas, a lo mejor parte del día están pasando conferencias de prensa, están pasando el avance del virus, noticias lamentables de muertes, pero es tiempo también de ver cómo Dios está revelando en medio de esta crisis, que muchos están buscando a Dios, que a pocos también vemos que no les importa, pero muchas personas están en su búsqueda de Dios, se sienten desesperadas, se sienten con temor. Aún en el pueblo del Señor, en la iglesia, puede haber quien su fe ya esté dudando, que ya esté teniendo miedo, como aquellos discípulos en la barca. Puede ser que haya personas que están teniendo ya ese temor por esta situación.
Días pasados nos compartían que ya se conoció el primer caso ahí en zona de Ocotlán, en la zona Ciénega, muy cerca de Santa Cruz. Entonces, hay quienes ya sienten, ahora sí, como decían en dicho popular, los pasos en la azotea. Ahora sí ya están parando todo. Ahora sí ya cancelaron los trabajos. A otros pues, nos descansaron y por ahí hicieron modificación a nuestros salarios. Pero detrás de todo esto podemos estar tranquilos. Podemos sentarnos, es un decir, ¿eh? Podemos sentarnos y meditar que fuera de un mundial pocos estarían clamando a Dios. En medio de esta crisis está la oportunidad de poder compartir, está la oportunidad de ver cómo obra Dios grandemente y Dios revela su obra redentora. En otras palabras más claras, Dios nos está mostrando sus planes de salvación. Dios está revelando que el mundo, la humanidad, necesita salvación, necesita de un Dios al cual habían olvidado, al cual habíamos cambiado por diferentes actividades. Dios revela su obra redentora. Dios está mostrando sus planes de salvación. Aunque haya quienes estén enojados porque ya hubo muertes, porque sus familiares padecieron ya en esta etapa del virus, hay muchísimos muertos, pero hay todavía muchísimos vivos. Hubo mucho tiempo para acercarnos a Dios. Aún parte de la comunidad cristiana, algunos están pereciendo y gloria a Dios, no pasa nada. Y al contrario, es tiempo de ver cómo Dios nos muestra sus planes de salvación y cómo el pueblo o la iglesia de Cristo somos usados por Él. Repito, aunque estemos encerrados, hay muchas formas de poder compartir de la salvación. Dios está mostrando sus planes de salvación. Y de nuevo reitero, hay que estar compartiendo versículos de salvación, hay que estar compartiendo cantos que hablen de salvación, de esperanza, de esa vida que nos da Cristo y hacerlo público, porque podemos poner muchas cosas ahí en el grupo de Facebook, pero es tiempo en lo personal de poner y testificar de manera abierta, de manera pública, porque de eso se trata, de que la iglesia después de todo esto sea diferente. Este es nuestro entrenamiento. Este periodo de la pandemia, de la cuarentena, es nuestro entrenamiento. Tenemos que llegar a ser una iglesia diferente. Voy a continuar. Josué le dice que fueron esos 2 sueños, fue solamente uno, que es una sola interpretación. Él empieza a interpretar que versículo 26, sí lo voy a leer. Las 7 vacas gordas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas llenas de trigo. El sueño es uno solo. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de aquellas son también 7 años, lo mismo que las 7 espigas marchitas y resecadas por el viento del desierto. Ellas significan 7 años de hambre. Dios quiere que su majestad sepa lo que Él está a punto de hacer. Egipto va a tener 7 años de abundantes cosechas, pero después vendrán 7 años en que no habrá que comer. Cuando eso suceda, nadie se acordará de la abundancia que antes hubo. Habrá tanta hambre que acabará con el país. Su Majestad tuvo el mismo sueño en 2 formas distintas, y eso significa que Dios ha decidido hacerlo y lo va a hacer muy pronto. Esta fue la interpretación que Dios puso en boca de José. Y fíjense la situación, ¿eh? Dios reveló por medio de José cómo sobrevivir los siguientes 14 años. Dios estaba dando un plan de salvación para los 14 siguientes años. Aquel esclavo hebreo y preso dio todo un plan estratégico, no solamente la interpretación del sueño, dio un plan estratégico a largo plazo para tener reservas en los años de necesidad. Mencionó hasta las cualidades de quien encabezara el proyecto. Y lo voy a continuar la lectura, porque dice, yo le sugiero a su majestad que busque a alguien muy sabio e inteligente, a que lo ponga a cargo del país, y que lo ponga a cargo del país.
También les sugiero que nombren gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Durante los 7 años buenos que van a venir, Su Majestad debe darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. Ese es el plan estratégico que también Dios dio sabiamente en boca de José. Y repito, el esclavo hebreo y preso, hacer toda una estratega para esos años de necesidad. Dios dio buen entendimiento a Faraón y entendieron que era él quien debía tomar ese lugar, porque veían a Dios obrando en él, veían el Espíritu de Dios obrando en él, porque veían la revelación de Dios en José. Ellos no entendían ni tampoco se conocía la Trinidad como tal en ese tiempo, pero era el Espíritu Santo obrando en José. Y el faraón y sus allegados, sus consiervos, estuvieron de acuerdo en que el plan de José era bueno. Y el rey les comentó: en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Por eso le dijo a José: Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento, quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Esta era la situación. Dios estaba revelando su obra redentora, su plan de salvación, por medio de José. Aquellas personas vieron que José era la persona idónea, que el Espíritu de Dios posaba sobre José y que lo estaba guiando y que no había nadie que tuviera esa sabiduría, esa inteligencia. Dios está revelando sus planes de salvación. Es tiempo de que podamos ver cómo Dios está revelando sus planes de salvación. Pero no solamente ver, sino sumarnos a los planes de Dios. No decirle a Dios: ven a mis planes, no. Sumarnos a los planes de Dios. En algún material de estudio que alguna vez estuvimos llevando con los jóvenes, veíamos un ejemplo de que nos tenemos que montar o nos tenemos que subir a la ola. Y la ola son los planes de Dios. Tenemos que subirnos a los planes de Dios. Tenemos que sumarnos a esos planes. Si Dios está revelando los planes de salvación, tenemos que unirnos. José estaba siendo instrumento de Dios y vieron en él que posaba esa sabiduría que no había en ningún lugar y que no lo iban a encontrar. Veían el plan de salvación por medio de José. Voy a repetir, de la cárcel al palacio. José estuvo atento y centrado en su Señor. A partir de este momento, José se iba a convertir en el segundo al mando en el reino. Digamos, en otras palabras, iba a ser el primer ministro. Tenía autoridad. Y quiero leer qué sigue de todo esto. Dice el versículo 42: después el rey se quitó el anillo que usaba para sellar sus cartas y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro, y le pidió que lo acompañara en su carro como su gobernador. Delante de José gritaban: ¡abran paso! Así fue como el rey puso a José a cargo de todo su país. Lo estaba presentando, lo estaba dando a conocer a toda la nación que tenía esa autoridad. Le habían dado ese anillo de autoridad, le habían vestido de ropas que son acordes a un gobernador, a una persona distinguida. Le había subido, le había dado transporte. Y no solamente quedó en eso. Luego le dijo a José: aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso.
Qué responsabilidad tan grande, ¿eh? Además, el rey le cambió el nombre a José y le puso Safenat Panea. Y no quedó allí, ¿eh? Lo estaba, como digamos, actualmente lo estaba nacionalizando con un nombre de Egipto para que tuviera esa autoridad, para que estuviera en esa misma relación con esa nación, que tuviera esa identidad con los egipcios, y aparte le dio por esposa a la hija de Potífera, sacerdote de On, la cual se llamaba Asenat. Quiero recalcar que aquí, en esta parte de la historia, todavía no existía la ley mosaica y Dios estaba proveyendo de esta manera en un país ajeno, le estaba dando identidad, le estaba dando autoridad, le estaba dando familia, le estaba dando una esposa llamada Asenat, y después de eso José comenzó a recorrer todo Egipto. Le dio autoridad, le dio el ropaje, digamos, real, le dio ese transporte, le puso un nombre de identidad egipcia, le dio esposa egipcia, lo respaldó en su autoridad, le dio su aprobación, y a este nuevo dirigente en Egipto, llamado José, lo exaltaban de esta manera cuando pasaba por la ciudad, y Dios lo estaba usando para la preservación del pueblo de Egipto, pero no solamente del pueblo, sino de los planes maravillosos y perfectos que era la nación o el pueblo de Dios. Aquí es donde inicia todo esto. ¿Cuántos años tenía José? ¿Por qué les dije al inicio que José tenía ya eh, 11, 13 años, perdón, en total, 13 años alejado de su familia? Porque José tenía 30 años cuando pasaron todas estas cosas, cuando José comenzó a recorrer todo Egipto, cuando José empieza esta nueva etapa, tenía 30 años. Hermanos, Dios revela sus planes de salvación y debemos de ser usados por Él. José estuvo atento a nuestro Dios, centrado en su Señor, nuestro Señor, y ahora había pasado de la esclavitud al palacio, de la cárcel y siendo un sirviente a ser un gobernador, el segundo en toda la tierra de Egipto. Concluyo con esto. Los tiempos de Dios son perfectos. Es tiempo de servir. Es tiempo de que proclamemos y testifiquemos que Dios tiene el poder. Es tiempo de ser esos siervos para los cuales podamos ser usados para llevar el mensaje de salvación a la humanidad. A pesar de esta situación, Dios está revelando su obra de salvación y somos nosotros y debemos de ser nosotros ese medio para llevar el mensaje de salvación a la humanidad. Que Dios les bendiga, hermanos, y acuérdense en sus oraciones, nos pidieron orar por este hermano Sócrates. Él está pasando por la enfermedad, dio positivo en coronavirus este viernes, y la Convención Bautista Brasileña y vicepresidente de UBLA, Pastor Sócrates Oliveira de Souza, se encuentra en mal estado de salud. Fue transferido al CTI el sábado por la tarde. No sé qué significa el CTI, pero ha de ser algo de cuestiones de salud. Ayer sábado fue transferido allí y actualmente este hermano está intubado para tratar esa neumonía. Es uno de los padecimientos que causa este virus, coronavirus 2019. Como resultado nos piden en un llamado a todo el pueblo de Dios en Latinoamérica para interceder a favor de la salud del pastor Sócrates, y nos pedían que en nuestras celebraciones dominicales lo tuviéramos presente, la vida de nuestro hermano
Sócrates. Concluyo con esto, hermanos, voy a repetir: los tiempos de Dios son perfectos, es tiempo de servir, es tiempo de proclamar y testificar que Dios tiene el poder, y seamos esos siervos por los cuales Dios lleve el mensaje de salvación a la humanidad. Recordemos esa frase que les mencioné: Dios actúa con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Pero es mejor si nosotros nos sumamos a estos planes que Dios ya está manejando, en los cuales en medio de esta pandemia Dios está revelando la necesidad de salvación de la humanidad. Que Dios les bendiga.